Hola a todos y todas, seguimos con el quinto tema del programa, parámetros de diseño de los vínculos laterales y del sistema de toma de decisiones, cerrando con él el estudio de los parámetros de diseño organizativo. El diseño organizativo no se ha completado tras haber establecido los puestos y construido la superestructura. Resulta necesario dar volumen al esqueleto de la superestructura con vínculos laterales en vez de estrictamente verticales. Los dos grupos principales de enlaces de este tipo son los sistemas de planificación y control, que normalizan los outputs, y los dispositivos de enlace que facilitan la adaptación mutua. En el primer apartado, del sistema de planificación y control, nos ocupamos de un parámetro que pertenece al ámbito de las decisiones de integración. En particular, analizamos dos sistemas como son el control del rendimiento y la planificación de acciones. Con el apartado los dispositivos de enlace seguimos con decisiones de integración, ya que haremos referencia a un conjunto de elementos que pretenden fomentar el empleo de la adaptación mutua. Estos son los puestos de enlace, los directivos integradores y los grupos de trabajo o comités. Finalmente, el apartado 3, relativo a la decisión de centralizar la estructura, define los conceptos y analiza los diversos tipos, identificando diferentes tipos de estructura en función de la clase de centralización o descentralización. Empecemos con el sistema de planificación y control. Podemos identificar básicamente dos sistemas de planificación y control. Control del rendimiento se ocupa de la regulación del rendimiento general, efectúa principalmente un control a posteriori de los resultados. Planificación de acciones intenta regular acciones determinadas, efectúa un control a priori e indirecto sobre los resultados. La organización puede regular sus resultados de dos formas. Puede emplear el control del rendimiento para medir los resultados de una serie de acciones y utilizar esa información para llevar a cambios. Por ejemplo, las ventas deben aumentar un 3% o la producción diaria debe incrementarse en un 5%, o bien puede utilizar la planificación de acciones para determinar de manera anticipada las decisiones o acciones concretas que serán necesarias para obtener los resultados. Por ejemplo, los productos A y B deben venderse a los clientes del tipo 1. El control del rendimiento es un mero sistema de normalización de los outputs o resultados, mientras que la planificación de acciones, al centrarse en acciones determinadas, se asemeja en cierto sentido al parámetro de diseño de la formalización del comportamiento. Veamos más detenidamente ambos sistemas de planificación y control. Control del rendimiento. El objetivo del control del rendimiento es la regulación de los resultados de una unidad determinada. Esto presenta dos consecuencias importantes. En primer lugar, los sistemas de control de rendimiento están relacionados con las bases de agrupación de la organización. El sistema de planificación establece exigencias de output para la unidad y el sistema de control determina si se han cumplido. En segundo lugar, el control del rendimiento presta atención a los resultados globales de determinados plazos de tiempo y no a las decisiones o acciones concretas efectuadas en momentos determinados. Por ejemplo, un plan de rendimiento puede exigir una producción de 100.000 unidades para el mes de mayo, pero no exige un cambio en el modelo del producto ni determina cómo se debe desarrollar la actividad productiva para alcanzar ese volumen de producción. Por ello, el control del rendimiento solo influye indirectamente en las decisiones y acciones, estableciendo metas generales que deben ser tenidas en cuenta por el responsable de las decisiones cuando hace frente a las situaciones concretas. Los sistemas de control de rendimiento se utilizan más cuando las interdependencias entre unidades son mancomunadas, es decir, cuando hay una agrupación en base al mercado en la que existe una reducida interdependencia entre unidades. Los resultados se identifican fácilmente con las unidades, lo que no sucede con las interdependencias secuenciales o recíprocas. Estos sistemas pueden tener dos funciones, medir y motivar. Por una parte, se pueden utilizar para indicar cuándo se ha deteriorado el rendimiento de una unidad a fin de que pueda intervenir la dirección superior para corregir la situación. Por otra, se pueden usar para obtener un rendimiento mejor. Las exigencias de comportamiento
son la zanahoria que se coloca delante al directivo de la unidad, motivándolo para que obtenga mejores resultados. Planificación de acciones. La planificación de acciones no tiene necesariamente en cuenta la autonomía de la unidad ni corresponde siempre al sistema de agrupación. Los planes de acción formulan decisiones que requieren acciones concretas a ser desempeñadas en momentos determinados. Por ejemplo, abarca la comercialización de un nuevo producto o la construcción de nuevas fábricas o la visita a determinados clientes. Algunas de las acciones propuestas se pueden desempeñar dentro de una unidad, pero otras requieren la participación de otras unidades. Por ello suele aplicarse cuando las interdependencias, el flujo de trabajo, son secuenciales o recíprocas, es decir, responden a una departamentalización funcional, lo que significa que los objetivos o resultados organizativos no pueden identificarse fácilmente con una unidad determinada. En estos casos hace falta algo más que control del rendimiento para coordinar el trabajo. La planificación de acciones es el medio a través del cual las decisiones y acciones de toda una organización, típicamente estructurada a base de sus funciones, se pueden diseñar como un sistema integrado. Las decisiones y acciones se determinan de antemano en la mesa del diseñador, de manera que, si la formulación del comportamiento diseña la organización como un sistema integrado, pero solo en lo que a sus actividades rutinarias se refiere, la planificación de acciones es su equivalente en cuanto a las actividades no rutinarias, los cambios. Especifica quién hará qué, cuándo y dónde, a fin de que el cambio se produzca del modo deseado. De acuerdo con esto, la planificación de acciones queda a medio camino entre la normalización de resultados y la normalización de procesos de trabajo. Continuaremos con el apartado 2, dedicado a los dispositivos de enlace.